al final la palabra de Dios siempre tiene que ver con, siempre nos llevará a las motivaciones del corazón, ¿no? Lo que ahorita comentábamos, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué estoy haciendo tal o cual cosa? Porque de repente puedo decir, bueno, aquí dice que tengo que amar a la gente y puedo llegar a tener ciertas actitudes que para mí tienen que ver con un estándar de amor. Pero no necesariamente estoy amando y es como me tienes que amar. El asunto es que el apóstol Pablo no solamente dice ama, sino dice cómo. Sí. O sea, no solo es un ama, sino ama como Cristo amó a la iglesia. Cuando hay reprensión, cuando hay exhortación, hay amor, ¿no? Claro. Ahora, mi hijo no lo entiende. Mi hijo no lo entiende. Mi hijo, cuando lo estoy regañando, oye, pero dijiste que matemáticas ya había quedado. Y estoy ahí, mi hijo piensa que ahí en ese momento no lo estoy amando. O sea, te lo pone bien explícito, pues. O sea, Dios es la fuente del amor. Exacto. Y si tú no estás amando, pues no conoces a la fuente del amor. Porque Dios es la fuente del amor. Sí. No estás en Dios. No conoces a Dios. Hemos llegado a un punto en donde nos sentimos muy cómodos separando lo que digo con lo que hago. Separando lo que digo con lo que creo. O lo que creo con lo que hago. Cuando el Señor se golpea, lógicamente él iba, imagínate, sin ver en la sí. ventana, se pega con el aire acondicionado y cae sentado, se abrió la cabeza. Para todos fue un silencio, man. Claro. Cuando nosotros no le decimos al mundo que tiene que arrepentirse, ¿no? Es eso, es una falta de amor, es una tontería, es aborrecer. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Bienvenidos a quienes aman su palabra. Estamos en el episodio 71. Tenía un chorro que no decía ¿71 ya? el número de episodios. Sí, ya vamos No seas casi loco. para el episodio 100. Y hoy estoy bien contento porque tengo a dos amigos con los que me puedo sentar a echar el café. Vamos a llevar a otro nivel. Y se me puede... me pueden dar horas platicando. La última vez que platiqué con mi carnal, empezamos a platicar a las 9 y cuando me di cuenta ya era hora de ir por mi hija a la escuela. Y hacía hambre, ¿no? Y hacía hambre. Entonces le doy la bienvenida a mi carnal. Gracias, Ángel, hermano. Gracias. Gracias a los dos Chido, por la Ángel. invitación. al pastor Ángel Sánchez. Gracias. Es un gusto, man. No, igual. Eres un carnalazo, eres un hermano. Y tengo a mi otro carnal, Edgar. Chido, man. Uno más. Hay que Ya casi, que darle gas. ya casi pegándole al ciego, casi pegándole al episodio 100. Y la neta a mí se me hace bien chido y estar con ustedes, man. Ahí van. No, pues qué chido. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto se man. conocen ustedes dos? Híjole, a Gama lo conocí cuando... Éramos jóvenes y bellos. Sí. Tenía... Estábamos morros. Sí. No sé. Ah, ¿sí? ¿Tanto así? Sí, quizás yo tenía unos 16, 17 años. Yo creo que yo andaba en los 20. O sea, más de 20. Más de 20 años. Sí, más de 20 años. Órale. Yo pensé que sí, de hacía algún tiempo, pero algunos 10, un rollo así. No, pues lo cotorrié, coincidimos, ¿no? En la iglesia. No éramos tan intis, ¿no? No. Éramos conocidos. Éramos conocidos. Cotorreamos, sí, un par de veces cotorreamos. Pero creo que la amistad ha venido a surgir a partir de ahora, ¿no? Que tenemos algo en común mucho más profundo, pues que es la palabra del Señor, ¿no? Sí, hace ratito Ángel nos mostraba un audio que él nos mandó a nuestro primer capítulo hace 3 años, yo creo. Estábamos el Gama y yo grabando. 21. Y Ángel vio cómo la oveja perdida del Gama estaba haciendo esto, ¿no? Como el hijo pródigo había vuelto a casa, ¿no? Y estuvo chido ese audio. Y está curado cuando hay raza que se alegra. Lo platicamos hace ratito. Hay raza que se alegra por quienes regresan. Porque un pecador se arrepiente, a ¿no? casa, ¿no? Digo, creo que pues debiera de ser eso en cada uno, ¿no? Como creyentes. En teoría sí debería ser. Y mucho de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? ¿Sabes? Acerca del amor. O sea, esa parte en donde pues debemos de externar, ¿no? Eso que hemos recibido. La palabra habla acerca de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y entender que, bueno, el Señor ha hecho la obra en nosotros, ¿no? Y cuando ves hacer la obra en alguien más, pues te llenas de alegría, Sí. ¿no? Pero fíjate, digo, entiendo porque tú cuando mandaste ese audio, pues ya estabas caminando en los caminos del Señor y eras pastor y ese rollo. Cuando a mí el Gama me dijo, ¿sabes qué, Edgar? Me decidí a darle gas, ¿no? A empezar a buscar al Señor. Yo no tuve esa reacción, ¿no?
Okay. Yo, obviamente, de labios para afuera le dije, qué chido, no, qué bueno, sí, qué chido. Pero en realidad por dentro decía, a mí se me hace que mi compa nomás la está jugando. 2 semanas le doy de tiempo. Porque ya tenía, si me explico, antecedentes. Quizá tenía que ver con la relación que tenías con él. A lo mejor. Como yo, en buena medida, no tenía esa relación tan cercana, quizá yo no estaba predispuesto a lo que él en ese momento estaba externando, ¿no? Sí. Yo vi algo genuino, se me hizo chido lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, y pues me dio gusto, ¿no? Y pues en ese sentido también creo que a veces... Y nos pasa, ¿no? Cuando conocemos a la raza o hay ciertas cosas detrás, podemos predisponernos y decir, no te la compro, bro, ¿no? Entonces quizá pasa eso. Te doy una semana, ¿no? Sí. ¿Ah? No, entonces es verdad. Me voy a poner a dieta otra vez, sí, ¿no? Un lunes más, ¿no? Déjà vu, ¿no? Un lunes más. Un 1 de enero más, ¿no? Sí, es verdad. Pero gracias a Dios, el Señor quiso tener misericordia de nosotros y aquí estamos. Y digo, al final... Los 3 somos exiliados, ¿no? Sí. Venimos del mismo lugar y el Señor ha tenido misericordia, ¿no? Sí. Y eso es lo importante, y eso es lo mejor. Y pues queremos cotorrear aquí en 1 de Juan, en capítulo 2, verso 9. Lo voy a leer de una vez. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces... Pues básicamente el tema de este episodio es, ¿podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano? ¿Lo estás leyendo? Es una pregunta retórica. En la Reina Valera contemporánea. Antes de empezar, les platico rapidísimo. Yo estaba leyendo con mi esposa ahí las cartas de Juan. Y cuando leí esta parte en el capítulo 2, verso 9, cuando llegué y aborrece a su hermano, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, dice Juan, ¿no? Entonces, cuando yo lo leí, lo primero que a mí me brincó fue recordar los desacuerdos, las cositas ahí que de repente pasan, las cositas que no me gustan de repente de mis hermanos. Y como que entré en el trip de, ¿los estoy amando o los estoy aborreciendo? Como vivimos en este contexto tan humanista, de repente cuando hablamos la verdad para la gente de repente se convierte en odio, ¿no? Estás odiando, estás siendo fóbico. Y sucede mucho esa parte, ¿no? Pensamos que amar es andar besando a la raza y andar dándole chanza y haciéndote ojo de hormiga. Y cuando confrontas a veces a la gente, cuando le dices, bro, ¿sabes qué? Por ahí no es. O cuando nos confrontan, también hablando en primera persona, pensamos que la persona tiene algo contra mí o me está aborreciendo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces creo que por ese principio, creo que a mí me botó, pues, en mi humanismo me botó 1 de Juan 2:9 y me hizo pensar, ¿estoy amando o estoy aborreciendo? Y digo, lo que quiero poner sobre la mesa es, vamos a definir qué es aborrecer y qué es amar, ¿no? Porque al final Juan habla mucho sobre el amor. Entonces, digo, lo pongo aquí sobre la mesa, no sé quién quiera comentar algo de esto, ¿no? Yo lo que me causa controversia, digo, antes de entrar a una definición como tal, no sé si la tengamos alguien de nosotros, pero a mí sí me causa, lo decía, ¿no? Me preocupa no saber hasta dónde es que estoy llegando a un ¿Cuál es la línea, no? ¿Cuál es la línea de si a este compa si realmente ya hay un odio por él o simplemente hay algún desacuerdo? Porque, o sea, lo comenté hace un momentito, pues yo no tengo relación con mucha gente y porque a veces no tengo afinidad o hay un desinterés, ¿no? Yeah. Hay alguna diferencia, no sé, pueden haber un montón de cosas, ¿no? Sí. Y sí me preocupa. ¿Me das café, gato, por favor? Sí. Y sí me preocupa estar, quizá cayendo en este supuesto que nos está diciendo Primera de Juan, ¿no? Caray, entonces espérame, o sea, si yo no tengo esa afinidad o esa relación o ese convivio, esa camaradería con esta gente, yeah, porque no tengo esa afinidad, pues no tengo algo que me relacione directamente con él, ya sea en algún hobby o lo que sea, man. ¿Será que estoy aquí? Yo soy de esos que viven en oscuridad. Que es parte del humanismo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Mi humanismo me lleva a pensar que porque yo no tengo afinidad con alguien ya lo estoy odiando, ¿no? Definitivamente creo que ha hecho mucho daño los conceptos ideológicos en los que estamos viviendo, ¿no? Tal lo que mencionabas del humanismo. O sea,
Tenemos una bandera, ¿no? Por allá, en donde se habla acerca del amor. Sin embargo, el eslogan es orgullo, ¿no? Yeah. Lo contrario al amor es el orgullo, ¿sabes? Entonces, por definición bíblica, nosotros siempre lo vamos a ver que la palabra de Dios nos lleva a amar y tiene que ver con un despojo de mí mismo y tiene que ver con lo otro. Entonces, cuando Juan está hablando aquí, ¿no? En este texto de 1 Juan, está tomando el aborrecer como lo antagónico del amor, ¿no? Yeah. Okay. O sea, es decir, lo está utilizando de si no amas, aborreces, ¿no? Y Juan, pues está usando una palabra para poder enfatizar el hecho de o amas o no amas. Ese es el asunto, ¿no? Y porque todo, al final la palabra de Dios siempre tiene que ver con, o siempre nos llevará a las motivaciones del corazón, ¿no? Lo que ahorita comentábamos, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué estoy haciendo tal o cual cosa? Porque de repente puedo decir, bueno, aquí dice que tengo que amar a la gente y puedo llegar a tener ciertas actitudes que para mí tienen que ver con un estándar de amor. Pero no necesariamente estoy amando. De repente tenemos un concepto de amor basado a la ideología o la influencia que estamos recibiendo, ¿no? Entonces digo, bueno, me encuentro con este pasaje donde me dice que tengo que amar al hermano, ¿no? Y me enfoco a las cuestiones externas, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que es amor? Es como, a ver, me ha tocado hablar acerca del matrimonio, ¿no? Y nosotros vemos al apóstol Pablo, ¿no? Diciendo en cuanto al matrimonio, esposos, amen a su esposa, ¿no? Entonces de repente vemos una demanda de parte de la esposa, y lo voy a decir con mucho respeto para todas mis hermanas, ¿no? Y es como, me tienes que amar. El asunto es que el apóstol Pablo no solamente dice ama, sino dice cómo. Sí. O sea, no solo es un ama, sino ama como Cristo amó a la iglesia. Y de repente puede ver una mujer decir, es que tú no me amas porque no cumples con mi estándar de amor. El asunto es que no es nuestro propio estándar de amor, sino el estándar que la Biblia pone como amor. Por tanto, ¿cuál es la demanda de Juan? Es decir, ¿cuál es el estándar de amor que Juan demanda para nosotros? Va mucho más allá de empatía, va mucho más allá de afinidad. Es como Cristo. Yeah. Entonces, necesito amar a mi hermano, ¿no? O más bien la demanda es, no necesito, más bien, la demanda es amar a mi hermano, ¿no? Como Cristo me amó. Yeah. Eso es lo que está diciendo. Si tengo la luz de Dios, es decir, si el amor de Dios mora en mí, ¿no? Entonces voy a amar a mi hermano. Hay otra parte que el mismo apóstol Juan dice, ¿no? Aquel que dice amar a Dios, pero también aborrece a su hermano, miente. Yeah. ¿No? Entonces, ese es el estándar, ¿no? Yeah. ¿Cómo debo de amar a mi esposa? Como Cristo. ¿Cómo debo de amar a mi hermano? Como Cristo me amó. ¿No? Entonces, ese es el estándar, ¿no? Sí. Que es básicamente lo que el Señor Jesús dice, ¿no? No hay mayor amor que que el dar la vida. Exacto. Por sus amigos, ¿no? Exacto. Y ¿ibas a decir algo, no? O sea, puede haber desacuerdos, pues. Claro. Puede haber desacuerdos, puede haber roces, conflictos, pero tiene que prevalecer el amor, ¿no? O sea, lo que decía Gama hace ratito lo entiendo perfectamente. Cuando hay reprensión, cuando hay exhortación, hay amor, ¿no? Claro. Ahora, mi hijo no lo entiende. Mi hijo no lo entiende. Mi hijo, cuando lo estoy regañando, oye, pero dijiste que matemáticas ya había quedado. Y estoy ahí, mi hijo piensa que ahí en ese momento no lo estoy amando. Como que, y a veces nos puede pasar, sí. Ya de grandes, cuando empiezas a presentar tiempos difíciles, de confrontación, piensas que no hay amor. Me gustó algo que dijiste ahorita en la mañana mientras estábamos desayunando, Ángel, que decías, y si me equivoco, recuérdamelo, pero hablabas acerca de que si estás haciendo algo y el amor no está involucrado, no sirve de nada. Sí, tu motivación es otra. O sea, puede ser que yo esté corrigiendo a mi hermano querido del alma, pero si no lo estoy haciendo basándome con un amor genuino para él, a lo mejor nomás estoy ahí, una motivación en el corazón de decirte, ay, sí. Aquí quien parte el queso soy yo y no sí. Tú. Puede ser que solamente me quieras decir las verdades que tú me quieres decir o desahogarte conmigo, ¿no? Voy a poner ahorita que tratas el asunto de los hijos, eso es un punto clave, ¿no? Y es bien interesante, porque muchas veces,
Dios, en cuanto a la disciplina y la corrección, siempre nos lleva al trato de los padres a los hijos. Y Proverbios dice que Dios al quien ama corrige, como el padre que ama al hijo, ¿no? Entonces, Totalmente. por tanto, si somos hijos de Dios, debemos de esperar corrección de parte del Señor si nosotros nos estamos equivocando, ¿no? Totalmente. Eso Sí. sí o sí, y es una bendición, ¿no? Para nuestros hijos es una bendición tener a papá y a mamá que lo corrijan. Por otro lado, las motivaciones. Yo les voy a compartir algo, ¿no? Y que he externado a la iglesia, pero en una ocasión el Señor me confrontó porque yo corregí a mi hijo en ese momento, pero Dios me llevó a la motivación de por qué lo hice. Ya. Y Dios me mostraba que la razón por la cual yo lo corregí no era para el bien de él, sino porque me estaba haciendo quedar mal a mí. Dale. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no corregimos a nuestros hijos, pero no con la motivación de poder instruir a nuestros hijos, Sino para no sino perder por el que van a autoridad. decir de mí, Ya. de la actitud de mi hijo? Ya. ¿Sabes? Y siendo pastor, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué importante es poder decirle, híjole, Señor, o sea, llévame a hacer tal o cual cosa desde la motivación correcta, en primera instancia, por una relación sana contigo, ¿no? En respuesta a lo que tú me has dado, ¿no? En respuesta a la obra tuya por gracia, y entonces lo llevo y lo externo, ¿no? Impacta a mis hermanos, golpea a mis hermanos, pero eso nace desde mi relación contigo, ¿no? Ya. Entonces es la motivación por la cual debemos de hacer. Y esto mismo es en el servicio. Si yo sirvo en la iglesia, ya sea predicando, ya sea en la alabanza, ya sea acomodando sillas, en cualquier área, Ya. pero no lo hago por amor, bueno, puede haber un montón de motivaciones. Para que me vean, para sentirme Sí. bien, para sentirme útil. Y al final, todas esas motivaciones son contrarias al amor, porque tienen que ver conmigo. Sí. Que es un poco lo que hablábamos la otra vez cuando planteábamos el tema de don o talento. ¿Sí? Y al final tú te das cuenta que los dones son diferentes, ¿no? Al talento. El talento es vistoso, como lo platicábamos, ¿no? Y el don no. El talento es para servirme a mí mismo, y el don es para servir a otros, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ¿no? Para el beneficio de otros. Y ahí parte el principio del amor, ¿no? Básicamente. Porque si tú te estás despojando, si tú estás invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo incluso, para servir a otros, o sea, el principio es amor, forzosamente. No puede haber otra cosa. Claro. O sea, si no vas a obtener ningún beneficio tú, o sea, en nuestra naturaleza caída es egoísmo, ¿no? Yo quiero el beneficio para mí. Sí. Y si no tengo el beneficio para mí, pues yo no voy a hacer nada. Entonces, cuando sales de ahí, cuando rompes esa barrera y empiezas a hacer las cosas para el beneficio de otro, lo estás haciendo por amor al otro, ¿no? Y fíjate, mucho de la afinidad, intentando tocar también una cuestión de la naturaleza, tiene que ver porque saco provecho. Sí. ¿No? Sí. O sea, con Sí. él soy afín porque cotorreo lo mismo, porque juego lo mismo que yo, y tiene que ver conmigo. Sí, entonces soy afín, soy afín, y a veces no tiene que ver con amor. Tiene que ver conmigo mismo, y sigue habiendo una naturaleza, ¿no? Caída, ¿no? O totalmente una motivación, contraria al amor, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les comentaba, ¿no? La definición de aborrecer, que de repente decimos, bueno, pues yo no lo amo, pero tampoco lo aborrezco, ¿no? Sí. O sea, solamente no lo cotorreo, soy indiferente. Bueno, fíjate qué interesante, porque aborrecer, la palabra es misón, ¿no? Pero bueno, es olvidarse de, despreciar, descuidar y desatender, ¿no? Entonces, lo que Juan está diciendo es: aquel que no está atento de las necesidades de su hermano, si ahí hubiera, cambia todo, ¿no? Pues déjame. ¿me explico? Ya se cierro mis Ya se apuntes, acabó ¿no? esta onda. sea, Sí, sí. porque ahí cambia todo, man. Ya se pudrió todo, dijo Pacheco. Sí, ¿no? ¿Sí? Si yo no ando en luz, sigo viendo por mí mismo. O sea, si yo no estoy dispuesto a renunciar a mi vida, a mi comodidad, sigo viviendo para mí mismo. Sí. Que es básicamente lo que el Señor mismo hizo, ¿no? Se despojó. Porque No escatimó a ser igual a Exacto. Dios como algo que aferrarse, ¿no? Sino que se hizo En siervo. este mundo, ¿no? Buscan ser el mayor para ser servidos, no en ustedes. Sí. Ya. Ah, En el reino de Dios no es así.
El mayor servirá a los demás. Entonces, Juan hace esa Sí, esa la verdad es que cuando estaba leyendo esta parte sí decía, no, es que tiene que haber un punto donde hay una línea, ¿no? Y si no paso de ahí estoy bien, ¿no? Pero todo lo que está diciendo Ángel, lo que estás diciendo tú, por supuesto que cambia todo el sentido. Incluso me puse a buscar, a ver, ¿cuáles son las características del odio, no? Y me puse a autoanalizar en algunos ejemplos de mi vida práctica con ciertas personas, ¿no? Yeah. Y una de ellas, por ejemplo, Waller, consumo mental, decía, ¿no? Consumo mental es que todo el tiempo estás pensando, es que este vato no lo puedo ver. Ahí hay un odio genuino por esa persona. Y digo, bueno, pues yo no estoy ahí, ¿no? Pero no es lo que dice Primera de Juan. Sí. A eso no se refiere. O sea, no te está diciendo, no hay bronca con que este vato lo tengas así, mientras con los que sí te cae bien, sí ámalos. Pero si no se está refiriendo a eso, está... Con que no lo incluyas en tu vida es suficiente, ¿no? Que es el tema del humanismo, básicamente, sí. ¿No? Y es en lo que estamos atrapados muchas veces. Y digo, hay una parte aquí en Juan, en Primera de Juan también, que me gusta mucho. Y creo que ese es el principio, esa es la raíz de todo esto que estamos hablando. Y es Primera de Juan 4, verso 7 y verso 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor parte desde Dios. Dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, te lo pone bien explícito, pues. O sea, Dios es la fuente del amor. Exacto. Y si tú no estás amando, pues no conoces a la fuente del amor. Porque Dios es la fuente del amor. Sí. No estás en Dios. No conoces a Dios. Y ese es un principio importante porque digo, vamos a veces navegando con bandera de cristiano y con un chorro de temas de falta de amor, de egoísmo, de hago lo que hago para beneficiarme, para que me vean, para mí, no para el beneficio de los demás, no para edificar, como Pablo le dice en 1 Corintios 12, no para provecho. Y al final del día, pues, te das cuenta que los principios de Dios es edificarnos unos a otros, someternos unos a otros, amarnos unos a otros. Sí, entonces esa parte está interesante y yo creo que una de las cosas que yo he hablado últimamente es que hemos llegado a un punto en donde nos sentimos muy cómodos separando lo que digo con lo que hago, separando lo que digo con lo que creo. O lo que creo con lo que hago. Entonces llegamos a un punto en donde no hay congruencia entre lo que decimos con lo que hacemos. Y a veces, digo, me ha pasado, ¿no? Voy a hablar en primera persona. No, sigo al Señor y soy cristiano y tengo temas de egoísmo, tengo temas de pensar, ¿no? En que voy a ir a un punto que me pasa en mi entorno, donde pensamos que amar es... y cariñitos y no, ¿cómo le voy a decir al brother? No, se me va a ir, ¿no? Se va a ir de la iglesia o se va a agüitar y va a decir que falta de amor hay aquí. Y no, o sea, el principio bíblico no es ese. Sí. El principio bíblico no es ese, ¿no? Fíjate, hay una frase que está muy chida ahorita que hablas acerca de eso. Dice así, solemos juzgar a los demás por sus actitudes, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, ¿no? Yeah. Es decir, a los demás por sus acciones y a nosotros mismos por nuestras intenciones. Yeah. ¿No? Llego tarde, ¿no? ¿Qué onda? Pero yo llego tarde, bueno, es que mi intención era llegar temprano. Yeah. ¿No? Uh-huh. Y esa es una falta de empatía, ¿no? Entonces, por un lado es esa parte, ¿no? O sea, yeah. de ser congruente. La palabra de Dios hablando acerca de los pensamientos y las acciones. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿no? O sea, la verdad es que no somos lo que hacemos, somos lo que pensamos. Sí. ¿No? O sea, hacemos lo que hay dentro, ¿no? De nosotros. Uh-huh. Decimos lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí. Mi pastor decía, ay, se salió porque estaba dentro. De la abundancia del corazón, ¿no? Exactamente, ¿no? Estaba ahí. Entonces, es lamentable cuando en el matrimonio, en ira, decimos un montón de cosas y dices, caray, es que estaba enojado. El asunto es que ahí estaba. Eso lo detonó. Sí. Pero ahí estaba, ¿no? Entonces son cosas que has pensado, ¿no? Que lo has sentido, pero lo has reprimido,
Sin embargo, ha estado ahí, has alimentado eso durante un tiempo, ¿no? Entonces, qué importante es. Por eso siempre la palabra, y no sé si estoy siendo muy redundante en eso, pero siempre nos va a llevar a tratar el corazón. Totalmente. Siempre nos va a llevar a tratar el corazón, sí. Las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro y por qué hago qué o cuál cosa, ¿no? Sí. O sea, es una pregunta en filosofía, pero es muy importante, y como creyentes creo que es algo que debemos de tomarla, ¿no? Porque creo lo que creo, sí. ¿no? O por qué creo creer, ¿no? Entonces, ¿realmente soy lo que digo ser o no? Sí. ¿No? Entonces, ¿y eso cómo lo defino? Bueno, por mis acciones, pero ¿de dónde nacen mis acciones? En dónde está el corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿no? Si no recuerdo, en la segunda carta a los corintios, examinen su fe. Examínense, ¿no? Sí. Y pongan a prueba a su fe. Pues no sé, me voy con mucha tarea. Me voy con mucha tarea. ¿Puedo agregar un poquito o algo más ahorita a lo que leíste? Sí. Fíjate, siempre la palabra de Dios nos dice qué hacer, pero también nos dice cómo hacer. Entonces, ahí dice, ¿no? En el verso 8, ¿no? El 9. Bueno, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Sí. Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. Y él pone de nuevo el estándar. No solo el qué hacer, sino el cómo. Sí. En esto consiste el amor. Y nos pone el ejemplo. Ejemplo por excelencia, Cristo, ¿no? Yeah. No en que nosotros hayamos amado a Dios, aquí hay un principio. No debemos amar a quienes nos aman. Yeah. Es totalmente. Una determinación, ¿no? Totalmente. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Hay un principio, ¿no? Jesús dijo, no hacen esto los publicanos, no hacen esto aquellos que no conocen a Dios, que aman a sus amigos. Yo les digo, amen a sus enemigos, ¿no? Amen. Y cierro la idea con esto, ¿no? Algo que mencionamos hace rato en el desayuno. Cuando el Señor habla acerca de aquellos que llevan su ofrenda, dice, pero sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano y luego presenta. Ahí en esa narrativa o en esa enseñanza de Jesús hay algo bien interesante. No dice si tú tienes algo en contra de tu hermano. Porque de repente podemos decir, bueno, pues él es el que trae broncas, yo no. Yo y Dios estamos bien, claro. Y él trae bronca. Ese es un clásico, ¿eh? Esa es su bronca, ¿no? Tiene dos tareas, ¿no? Enojarse y contentarse, porque yo y Dios estamos bien. Yeah. Jesús dice, no, si sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, dice, ve y ponte a cuentas con él. No dice si tú traes algo en contra de tu hermano. Si tu hermano trae algo en contra tuya. Entonces dice, deja ahí tu ofrenda. Y eso es, el Señor no va a aceptar tu ofrenda si no estás en paz con tu hermano. Yeah. Y eso al final del día es buscar el beneficio del otro. Exactamente. Antes que el tuyo. Exactamente. Porque no tiene que ver conmigo. Principio del amor. Eso está... ¿No? Sí. Y quiero leer un par de versos más de Juan. Por ejemplo, 1 Juan 1:6. Me gusta muchísimo. Porque empieza a hablar Juan de que Dios es luz. Y en él no hay tinieblas. ¿Sí? En él no hay tiniebla alguna. Y luego dice en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Que es un poco lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? O sea, no concuerda lo que dices con lo que haces, ¿no? Dices que estás en la verdad, dices que estás en la luz, pero no, estás viviendo en tinieblas porque Dios es luz. Y no estás viviendo en la luz, ¿no? Y Juan, 1 Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y es eso, es básicamente la ecuación. Ya entendiendo todo esto y teniendo todo esto como contexto, pues se vuelve sencilla la ecuación, ¿no? O estás en luz o estás en tinieblas, ¿no? Sí. O amas o no amas. Claro. No hay punto medio, pues. Y con Dios no hay punto medio. Sí. Y el amor de Dios lo vas a experimentar a través de la reprensión, lo vas a experimentar a través de la disciplina, lo vas a, como ahorita mencionaba, no es besito nada de parte de Dios, porque el Señor instruye, el Señor disciplina, el Señor castiga, reprende, ¿no? Entonces, muchas veces, y si no dice la Biblia, somos bastardos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, por amor, en la motivación correcta, como hemos estado viendo, ¿no? Desde una motivación correcta, en amor, vamos a tener que corregir y muchas veces ser corregidos.
¿no? Sí. Y entender que es parte del amor de Dios y parte de la provisión de Dios, ¿no? El amor entre amigos. Sí. O sea, entonces también esa parte es bien importante. De nuevo, muchas veces estamos tan contaminados y tan influenciados por el mundo, ¿no? Que tenemos nuestro propio concepto de amor, ¿no? Totalmente. Ay, es que si no ve conmigo la telenovela, entonces no me ama, ¿no? Que está viciado por nuestra naturaleza. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, espérame, ¿no? O sea, Sí. así no es, ¿no? Tengo que amarte como Cristo, ¿no? Totalmente. Y bueno, y cada caso es un caso. Sí. Y quiero aterrizar esto con Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y para mí esto es dar evidencia que soy hijo de Dios, dar evidencia que soy seguidor de Cristo, porque si no hay esta evidencia, yo soy solamente un charlatán, ¿no? Soy alguien que dice pero que no hace, que no concuerda lo que hablo con lo que hago, que no concuerda lo que creo con mi quehacer, ¿no? Entonces hay que amarnos. Sí. Hay que amarnos de todas las formas. Yo soy muy creyente de que una forma de mostrar amor, por supuesto, es abrazar, es decir, te quiero, ¿no? Te estimo, bro. Mandar un mensaje, ¿cómo estás? Mandar un mensaje o sea, solamente quería saludarte, ¿no? Creo que son señales de que hay una estima, ¿no? Hay algo, un aprecio por la persona, hay un amor por la persona. Pero también creo la parte en donde también es sentarte y decir, bro, ¿sabes qué? He visto esto, ¿qué está pasando con esto? Invertir, ¿no? Tu tiempo en echarte un café con alguien, echarte una comida con alguien. Y buscar, ¿no? Buscar que todos corramos juntos la carrera, ¿no? Que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, porque creo que para eso estamos, ¿no? Es una de las cosas que... Es una de las encomiendas del Señor, ¿no? El Señor nos quiere perfeccionar, lo está haciendo a través de su espíritu, pero también está usando el cuerpo, ¿no? Para irnos edificando, ¿no? Irnos perfeccionando. Entonces, para mí eso es amar, ¿no? Para mí eso es amar. Sí, cuando eres indiferente a la caída de los demás, algo no está funcionando, ¿no? Sí. ¿Tengo tiempo para ilustrar un poquito más esa idea? Sí. Sí, dale. Estamos en secundaria retomando la parte de aborrece, ¿no? Uh-huh. Descuidar, desatender, olvidarse de, ¿no? Y después de la secundaria nosotros nos íbamos a casa de un amigo que era quien tenía Sky y era quien tenía MTV, ¿no? Sí, sí, Yo en ese tiempo no conocía al señor. Él acababa de poner, su papá acababa de poner un aire acondicionado de ventana, ¿no? Y el aire acondicionado daba a la banqueta, ¿no? Y pues daba más o menos a la altura, ¿no? de la cabeza. Sí. Por esa zona, y lo voy a decir con mucho respeto, pero por esa zona había una persona que vendía productos y estaba ciego, pero él ya conocía las calles y siempre pasaba por las casas. Nosotros vimos cuando esta persona iba directo al aire acondicionado. Y a nosotros se nos hizo chistoso no decirle nada, ¿no? Y estábamos emocionados porque iba a golpearse. Cuando el señor se golpea, lógicamente él iba, imagínate, sin ver en la ventana, se pega con el aire acondicionado y cae sentado, se abrió la cabeza. Para todos fue un silencio, man. Claro. Sí. Ver ahí no fue tan gracioso como creíamos, ¿no? Realmente no fue tan gracioso. Nos dio un montón de pena, de vergüenza. Nos volteamos a ver unos a otros, no dijimos nada. El señor se levantó agarrándose la cabeza con sangre. Cuando nosotros no le decimos al mundo que tiene que arrepentirse, ¿no? Es eso, es una falta de amor, es una tontería, es aborrecer. Cuando nosotros vemos a nuestro hermano caminar en pecado y persistir, ¿no? Y vemos que va directo a ese aire acondicionado para reventarse la cabeza y nos quedamos callados, es aborrecer. Sí, ¿no? Y me arrepiento tanto de haber hecho eso. Y ahora, ¿no? Cada que tengo la oportunidad y veo a un hermano en amor, ¿no? Entendiendo esa parte, es mi hermano, necesitamos corregir esto, ¿no? Porque te vas a pegar en la cabeza. Sí. Qué buena historia, ¿no? Que eso es animar a otros. Eso es exhortar a otros. Exhortar, exactamente. Totalmente. No veo un mejor cierre que ese. Sí.
De nuevo, gracias, Vato, por estar con nosotros. Gracias. Chido, Gracias a muchas ustedes por la gracias, invitación. Neta, qué chido, qué chido. Raza, pues nos queda mucha tarea. Hay que amar con el entendimiento que las escrituras nos da y pues hacer lo propio, ¿no? Sí. Hacer lo propio en nuestro entorno. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a hacer lo propio en nuestro entorno con las personas que tenemos ahí cercanas. Y pues nada, nos vemos en la que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Bye.